Después de repasar los cambios que hay en el pago de los impuestos, ahora volvemos a la política. Sin duda, Milei protagonizó en Córdoba, en los 47 años de la Fundación Mediterránea, el acto más importante del presidente en Córdoba en lo que va del año. Así que vamos a analizar sus repercusiones y cómo se para también el peronismo de Córdoba, no solo frente al gobierno nacional, frente a la interna del peronismo del Partido Justicialista. Estamos con Nadia Fernández, es vicepresidenta de la legislatura de Córdoba, pero tiene además el mérito de ser congresal en la provincia de Córdoba y congresal nacional justamente del Partido Justicialista. Nadia, un gusto que estés en Los Tureros. ¿Qué tal? Bueno, gracias por la invitación. Bueno, además sabemos que venís de estar en el Sínodo de Obispos en Roma, así que también vamos a hablar de ese tema. Pero comencemos, ¿qué te pareció el discurso de Milei y cómo se planta Córdoba ante ese proyecto de un presidente que habla de un Estado más flaco, de un Estado mínimo y que Córdoba defiende un Estado presente? Sí, un Estado eficiente que genera trabajo, que genera desarrollo, desarrollo local en los 427 municipios por más de 2 décadas. Bueno, y eso le dice al país Córdoba, ¿no? En eso que defiende la educación pública en este momento. No hay desarrollo y no hay progreso sin educación pública, donde estamos multiplicando la universidad provincial. Así es, ese me parece una diferencia importante porque hay justamente ahora una pelea de Milei con las universidades, sí, y Córdoba apuesta a que haya varias sedes de la universidad provincial en distintos puntos de la provincia justamente para formar recursos humanos. Bueno, en eso el gobernador Martín Yayora tomó una decisión política, a mi criterio, estratégica para las próximas 2 décadas o 3 décadas, ¿no? Porque va a contribuir al trabajo en arraigo, al desarrollo local, en todos los rincones de la provincia. Las universidades durante los últimos 40, 50 años se han concentrado y se han asentado en la ciudad de Córdoba, pero hoy el conocimiento no tiene fronteras y me parece que nosotros tener una universidad provincial con carreras de trayectos un poco más cortos, de profesionalizar a nuestros recursos humanos también. Así es. Bueno, es bastante interesante y me parece que es un diferencial fundamental. Y bueno, y en la obra pública sostenida en el tiempo. Perdóname que te interrumpa, ¿no? Perdóname que te interrumpa porque no es solamente crecimiento económico, sino el crecimiento en las capacidades humanas también. Ese capital humano enriquece un país. Perdóname, me decía que también se diferencian en la obra pública. Bueno, sí, nosotros creemos que la obra pública es motor de desarrollo, que genera trabajo, que genera condiciones más equitativas. Nosotros en los últimos años hemos llevado agua potable a todos los rincones de la provincia, hemos desarrollado acueductos, gasoductos, y comunicaciones. Bueno, y comunicaciones con fibra óptica. Bueno, francamente, ese progreso, esa obra pública que es estratégica para generar trabajo y para generar desarrollo, tiene que continuar, ¿no? Generando mayores accesos, mayores comunicaciones, vías de comunicación. Bueno, creo que hay unas cuestiones que están pendientes. Nunca se termina en las poblaciones, en los municipios, cuando un gobernador va y bueno, y generalmente la demanda que tiene es terminar una ruta, un camino. O sea, Nadia, para ponerlo, digamos, blanco sobre negro, negro sobre blanco, es decir, ustedes tienen una relación institucional con el gobierno nacional, o sea, presidente, gobernador, pero tienen una marcada diferencia en muchas políticas. Bueno, Córdoba nunca se va a arrodillar ante ningún gobierno nacional. Esa es una nota característica. Siempre va a exigir lo que el gobierno nacional desde hace décadas, sin importar la camiseta política, le debe a Córdoba. En materia de caja de jubilaciones, por ejemplo, correcto, que es un reclamo que viene haciendo desde hace mucho tiempo la provincia de Córdoba al gobierno nacional, en los últimos 3 gobiernos nacionales al menos, en materia de infraestructura, en materia, por ejemplo, de biocombustibles, que el gobernador Yayora ayer fue muy claro, nosotros somos los 6º productores de maíz en el mundo. Así es. Para nosotros la transición energética es fundamental, nosotros no vamos a renunciar a una materia que es pendiente, que es estratégica y que la pensamos con el sector privado, con el mundo del trabajo, que es esto de la transición energética, de la defensa de los biocombustibles, de descarbonizar nuestra matriz productiva para cumplir
con esos acuerdos internacionales que a lo mejor hoy se niegan coyunturalmente, pero que es muy difícil desandar o desanclarse de esto que no es un discurso para nosotros, sino que es un compromiso asumido y que lo pensamos siempre con los sectores de la energía. Nosotros somos punteros, picamos en punta en energía fotovoltaica, por ejemplo, en energías renovables, y el mundo nos mira por eso. Así es. Así que creo que es necesario necesitamos que el Estado siga estando presente, no para ser una carga en la vida de la gente, sino para que resuelva problemas, para que se tomen decisiones a fin de garantizar ese desarrollo que en definitiva es inclusión. Sí, y me parece claras las señales en cuanto tiene que ver con la matriz energética. Muy bien, eso es el planteo frente al Gobierno Nacional. ¿Y cómo se para el peronismo de Córdoba? Vos sos vicepresidente de la legislatura y miembro del Congreso Nacional del Partido Justicialista, hoy sometido a una dura interna entre Cristina Kirchner y los seguidores de Quintela. ¿Cómo se para hoy el peronismo de Córdoba frente a ese escenario? Miren las cosas que me recuerda. Pero, bueno, creo que es un delirio pensar en internas en estos tiempos. Yo creo que el PJ a la gente Nacional... no le gusta, correcto. Sí, el PJ Nacional es una cáscara vacía hace muchos años, hace más de una década. Creo que atraviesa por una crisis existencial, una crisis de contenido. No hay peronismo si no se piensa en la Argentina. Yo creo que hay que pensar en la renovación de la Argentina para que pueda renovarse el peronismo. Es de afuera hacia adentro, no de adentro hacia afuera, ¿no? Creo que el PJ Nacional está mirándose, es hincha de su hinchada. Y no quiero andar con el peronómetro, pero eso se parece poco al peronismo, ¿no? Se parece poco al peronismo, pero de todos modos Córdoba no va a estar involucrada en la pelea esta. Y hay... ¿Por qué? Porque el peronismo de Córdoba tiene además las características de parecerse a los cordobeses en ser contrahegemónico y porque además nosotros hemos generado una alianza, una unión de fuerzas sociales, digamos, para reeditar aquello que se pensó en la década del 90 con De la Sota, en el 98 cuando ganan las elecciones aquí en Córdoba, pero también creo que nosotros seguimos reeditando y fortaleciendo esa alianza, que a lo mejor la columna vertebral es el peronismo, pero que no se piensa desde el peronismo y para el peronismo, sino con un montón de otras fuerzas políticas y en consecuencia generamos una alianza exitosa que gana elecciones, que gobierna, que toma decisiones, que resuelve problemas. Y a nivel nacional, esa alianza que han propuesto tanto Schiaretti, que ahora encarna Yarlora, etcétera. ¿Hay lugar para ese peronismo alternativo, digamos? Es decir, que esté distanciado del kirchnerismo y de otras posiciones como la que tiene, en este caso, Quintela. ¿Hay lugar para desarrollar una alternativa a nivel nacional? Yo creo que, a ver, el espacio de Hacemos por Argentina, que viene construyendo Schiaretti, viene creciendo, viene siendo en distintos distritos de la Argentina generando expectativas. Creo ¿No tenés miedo que esta grieta de nuevo, ahora se va a llamar Milei, Cristina, termine absorbiendo un poco la fuerza y esto que aparece como una propuesta del centro, sumando partidos, agrupaciones, lo termine minimizando? Bueno, yo creo que esos extremos, como decía recién Malamud, que lo escuchaba atentamente, se retroalimentan y se necesitan. Así es, ¿no? Este juego dialéctico y la gente queda, y sus necesidades, y sus anhelos, y sus proyectos de vivir en la normalidad, de no estar viviendo todo el tiempo una epopeya en donde pareciera que es todo o nada. Me parece que eso genera un desgaste enorme, que no resuelve nada, que no es sostenible en el tiempo. No genera nada y no es sostenible en el tiempo. Claro, y tarde o temprano la normalidad va a ser una opción, ¿no? Nosotros creo que representamos esa normalidad. Queremos vivir, creemos que es posible un país normal. A lo mejor es pretencioso. O sea, Estado presente, país normal, relaciones con todos los sectores. Con todos los sectores que no en el marco de la cordura. En tu caso no aparecen en estos dos grupos que encarnan la grieta. No aparecen. Creo que posan de extremistas a propósito y viene quedando atrás una agenda de resolución de problemas concretos y que sí o sí tienen que ser desde el Estado, ¿no? Por otro lado, creo que
a ver, volviendo un poco a esto del peronismo, a lo mejor, lo que encarna el kirchnerismo, esto de ser hincha de su propia hinchada. Así es, muy buena definición. Y de un estatismo. El peronismo nunca fue estatista, ¿no? Nosotros creemos que hay que generar un Estado, pero también que se desarrolle un mercado con el sector privado, y Córdoba, sin ser agrandados, presumidos o presuntuosos, digamos, en esto de mostrar una gestión exitosa junto con el sector privado que genera trabajo y que genera desarrollo. Eso me parece que es central y que hay que trasladarlo a la Argentina. No para que se parezcan a nosotros, sino porque creemos que por ahí va el camino de generar mayores condiciones, mejores condiciones para todos los mayores argentinos. consensos, perdón, mayores consensos, porque la gente está harta de la grieta, pero como decís vos, estos dos sectores se alimentan de esas posiciones extremas. Claro. Muy bien. Así es. Te quiero preguntar, porque una experiencia que me ha sorprendido, me la acabas de comentar apenas llegaste aquí al canal. Has estado participando en el Sínodo de Obispos que se realiza en Roma, tiene una duración de 4 años, etcétera. ¿De qué se trata? ¿Por qué Nadia Fernández estuvo ahí? Bueno, en miras al jubileo del año que viene, que se va a hacer en Roma, bueno, algunas órdenes religiosas de hace muchas décadas que conocí. Que vos estabas vinculada. Así es. Y que bueno, que están en distintos continentes, me invitaron precisamente por una experiencia de hace muchos años en Córdoba, que fue informar la ley que en aquel momento, en el 2012, cerró los prostíbulos donde se explotaban un sinnúmero de mujeres. Así es. Y de niñas. Fuimos a contar esa experiencia ya a 12 años del cierre de todos los prostíbulos en la provincia de Córdoba, de ser la primera provincia en la Argentina que lo hizo, y de cómo se fue generando una política para combatir el narcotráfico y la trata de personas. Exacto. Como gobierno subnacional fue una experiencia interesante y muy buena, y bueno, fuimos a charlar un poco sobre eso, ¿no? Porque todavía es una materia pendiente en el mundo, especialmente en Europa, que bueno, que tiene una crisis muy importante, y también el problema de la migración, digamos, que es el tema. Para concluir, Nadia, ¿el Papa es peronista? El Papa dicen que es peronista. Yo creo que el Papa tiene valores, digamos, muy a lo mejor a lo argentino, es fundamentalmente argentino y se nota mucho en su práctica, y latinoamericano, ¿no? Sí. En su práctica, creo que es eso, pero me parece que Bergoglio, creo que es correcto decir que Bergoglio a lo mejor era filoperonista, pero el Papa Francisco me parece que ya está más allá de las categorías de análisis. Así es, ecuménico, global. Exactamente. Bueno, sí. Muchas gracias, Nadia, por haber estado en Los Turelos. Muy interesante tu experiencia política y también, en este caso, de haber estado allí en Roma.